Cordial saludo, respetada profesora y los demás compañeros. Hoy quiero resaltar un poco la identificación de oportunidades en la cual hemos estado analizando con mi compañera Karen y mi persona Yesid. Mm, Decimos que la lengua Nasayugüe es la identidad del pueblo Nasa del territorio colombiano, eh, que ella es un sinónimo de resistencia, sinónimo de sabiduría, memoria, tradición y cultura, que va ligada del corazón del NASA. Es la raíz y la enseñanza que permite vivir todos los valores culturales. Pero a pesar de su riqueza cultural, se ha identificado en algunas comunidades el desinterés de mantenerla viva, como en los casos que se han identificado en los casos de padres de familias que son jóvenes. Son ellos que ya no enseñan a sus hijos. Eh, pues ellos tendrán sus razones o su por qué no transmiten esa sabiduría a la niñez. Por ello, se han identificado, hemos identificado tres situaciones grandes en la cual creemos que nos han llevado o nos han afectado. Primero, pues, una situación central, hemos analizado que es la educación eurocentrista. Mm, Pues desde la llegada de la conquista, entre comillas, han sembrado una ideología, han transformado un pensamiento en la cual las consecuencias por esa transformación hemos encontrado como es el deterioro de la identidad. Eso es como una consecuencia uno. Eh, Hemos identificado otra consecuencia son las emigraciones de la población juvenil. A muchos nos educaron que para conseguir un empleo, pues debemos de estudiar, debemos de estar preparados. Entonces, la educación ha llegado a nuestros territorios, muchos nos hemos preparado, pero pues creemos que el empleo lo encontramos o lo vamos a encontrar es en la ciudad. ¿Por qué razón? Porque nos han educado para adquirir o para tener un empleo, mas no nos han enseñado, no nos han educado cómo aprovechar los recursos que hay en nuestro territorio, que existen, los conocimientos que existen, no nos han tenido en cuenta. Entonces, es quizás por eso no sabemos aprovechar toda esta riqueza que hay. Riquezas humanos, riquezas culturales, naturales, en la cual podemos vivir, pero pues son las consecuencias que hemos identificado. Otra consecuencia que hemos identificado es la desvaloración de la cultura NASA. Esto porque pues no nos han no nos han enseñado a decir, ¿no?, que el conocimiento de ustedes es bueno, que ustedes todo lo que saben es bueno, aprovechemos de esta manera. No, solamente la educación llegó, dijo, esto tiene que ser por aquí, abrieron las puertas, abrieron los ojos, pero pues dejaron a la deriva. Eso es lo que ha hecho que no valoremos la, el conocimiento ancestral, que es la cultura NASA en especial. Otra
Situación uno situación uno que hemos encontrado también es los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos puede ser una herramienta y es una herramienta para nosotros, para nosotros potenciar los conocimientos ancestrales. Pero pues vuelvo y digo, a nosotros no nos han enseñado cómo manejar, dar buen uso a esos avances tecnológicos. Por esa razón no sabemos aprovechar. Y si lo aprovechamos de una manera eficiente, puede ser una muy buena herramienta, una muy buena estrategia, porque vuelvo y digo, en nuestros territorios hay cómo trabajar. Por ello hemos encontrado unas consecuencias también. Esto nos ha llevado a la ruptura de la relación, del relacionamiento y comunicación social. Como ya no, como ya no queremos estar como antes, entonces tenemos nuestros televisores, tenemos nuestros celulares, tenemos otros artefactos tecnológicos como sonidos, entonces pasamos de rumba en rumba, a veces si no estamos en rumba, estamos concentrados en nuestros teléfonos, estamos jugando, estamos mirando otras cosas en las redes, en la cual nos corta mucha información. Eh, Se pierde la oralidad, se pierde el diálogo con nuestros padres, y si dialogamos, pues ya no va a ser en el idioma natural, en su propia lengua. No lo hace, sino por lo que por ahí saludamos, medio hablamos y ya. Eso es como una consecuencia que hemos identificado por la situación número uno. También situación que hemos analizado son los cambios en el modo de vida. Como dije anteriormente, eh, pues los artefactos tecnológicos no son tan negativos, nos han hecho un gran aporte, pero pues como en los cambios de modo de vida, nos ha llevado a que yo quizás quiera ser como otra persona de la cual estoy viendo por el celular, por la televisión, sí, por la televisión. Digo porque pues muchos de nuestros hermanos nazas colocan piercings, colocan sus aretes, se pinten, se tiñen, eh, hacen tatuajes, hacemos tatuajes. Mm, Todo eso ha cambiado el modo de vida. Ya queremos vestirnos como vemos cómo se visten quizás unos personajes que tienen cómo vestirse. Quizás acá no hay las mismas comodidades, pero pues como quiero asemejarme a él, o a él o a ella, pues lo estoy haciendo. Otra consecuencia que hemos identificado son las afectaciones emocionales. Eh, en en nuestros casos no se habían visto. Recientemente muchos de los estudiantes mm, han tenido dificultades por las redes porque quizás muchos jóvenes de las redes motivan, invitan a hacer cosas, quizás los lleve a cometer mm, cosas absurdas. Por ejemplo, en nuestro territorio vecinos pasaron por dificultades como por ejemplo el juego de la ballena azul. Hasta eso se llegó a nuestros territorios. Entonces, son las afectaciones emocionales, como vuelvo y digo, mm, que hemos detectado. Mm, ¿Cuáles serían los orígenes? Entonces, tenemos como orígenes el acceso a los artefactos tecnológicos sin control.
Sin control, pues porque ya muchos niños quieren tener su celular o los mismos padres de familia por controlar a los hijos, pues entregan un celular con videos, con imágenes, con canciones. Eso nos ha llevado a que tengamos en nuestras manos unos artefactos tecnológicos sin control. Otra situación que hemos encontrado es las imitaciones a tendencias. Aquí imitaciones de tendencias, por ejemplo, entre paréntesis tenemos el lenguaje, el vestuario, lo que estaba anteriormente comentando. Quizás el lenguaje cambiamos de acento, cambiamos o ocultamos nuestra identidad, nuestra lengua cuando salimos a un pueblo, a pueblos vecinos, cuando las apariencias los llevamos en las no nos engañan, mejor dicho. Otra situación que hemos analizado es el acceso a redes sociales y a la vinculación de grupos desfavorables. Digo grupos desfavorables porque, por lo que hay muchos grupos en las redes sociales que invitan a los niños, que incentivan, pero no a dar no a enseñar un buen camino, sino que también hemos visto que los niños son en gran parte son vulnerados. Eh, por ejemplo, ven cosas haciendo y ellos quieren tenerlo y ellos lo que hacen es registrarse o hacer parte de ese grupo y ellos lo inducen y a la final el niño eh, se va haciendo parte de un grupo, en nuestro caso un grupo ilegal, que comúnmente lo llamamos las disidencias. Estos casos se han presentado. Otra situación que hemos identificado, a la cual hemos ido como el deterioro de la identidad, ha sido las imposiciones de religiones. En gran medida, en gran parte, la religión también ha sido como una consecuencia, como una causa del deterioro de la identidad. Eh, Muchos de los pueblos indígenas somos mm, politeístas, sí creo. La palabra politeísta creo que sí es. Creemos en varios dioses, pero pues cuando llegaron la otra religión, pues fueron dejando de lado otras creencias. Por eso tenemos como una consecuencia la unificación de las creencias. Ya el dios sol, dios luna, eh, el espíritu del viento, el espíritu de la naturaleza, la madre tierra, ya no es, ya no son seres supremos como anteriormente se creían. Entonces por eso se tiene como unificación de las creencias, un solo credo. Otra situación, cambio de manifestaciones espirituales. Entonces ya lo que se hacía más antes de las imposiciones de religiones, pues se hacían prácticas culturales, se hacían manifestaciones, adoración al sol, a la luna, se adoraban a las semillas, se adoraba el agua, se adoraba el viento y cada partecita tenía su esencia y en la cual hacían homenajes, cultos, en agradecimiento por la existencia. Cosa que ahora pues no solamente un solo Dios y ya deja de contar. Es eso lo que me refiero en esta consecuencia. Ahora, en esta consecuencia tenemos como debilitamiento y desconocimiento de la sabiduría ancestral. Pues todo esto nos llevó a que
sabiduría, nuestro conocimiento ancestral, las prácticas religiosas, pues ya no nos acordemos, ya no nos acordemos. Últimamente eh, las culturas se han vuelto a activar. En la cultura NASA, por ejemplo, se hace un ritual grande que es el Sakhelu. El Sakhelu es un homenaje a las semillas, al agradecimiento a las semillas, el despertar de las semillas. Pero en el fondo hay otras cosas más a quienes ofrecen, a quienes ofrendamos. Entonces, prácticamente eso se hacía, pero pues muchos tiempos ya no dejaron de practicar. Tan solo ahora pues están volviendo a hacer esas actividades. Igual, muy notable el 1 de noviembre, ¿no? El 1 de noviembre se hace, bueno, es el mes de las ánimas, que yo me acuerdo en mi niñez, pues el padre hacía esas ofrendas de las ánimas. Y es muy natural, no sabemos si esas prácticas eran de la cultura nasa, quienes lo adoptaron la religión católica, pero para mi parecer creo que ese era natural y una parte espiritual de la cultura nasa o de las culturas indígenas. Pues ahora se practican y se vivencian esos actos religiosos. En estas situaciones, pues algunos orígenes que hemos encontrado, creemos que es la influencia de la religión desde la educación. La educación estaba encargado prácticamente por la religión católica. Entonces, pues a nosotros nos enseñaron a persignar, pues con todo el respeto que tenemos, con todo el respeto que nos merecemos como seres humanos, pero pues esa partecita nos faltaron el respeto a nosotros. Mm, Nos enseñaron un Padre Nuestro de memoria, bueno, muchas cosas más en las escuelas. Entonces, poco a poco, pues ya lo que hacían nuestros antepasados, pues se veía como brujerías, se veían como prácticas satánicas, se veían como, no sé, tantas cosas que la escuela influyó a través de la religión. Otro origen es el impacto de la religión impuesta. eh, Se olvidaron de las creencias ancestrales y culturales. Pues, como vuelvo y digo, eso es lo que ha ocurrido. Otro origen es el predominio de la religión inicialmente católica sobre las creencias y prácticas culturales propias. La religión católica llevó al exterminio del conocimiento ancestral. Eso es lo que hemos identificado y por eso quizás la juventud, como se educó en ese ambiente educativo, pues ven como malas prácticas. Pero pues afortunadamente las políticas y los derechos que se han ganado, estamos volviendo a revitalizar toda esa memoria ancestral. ¿Cuál es nuestro propósito con todas estas situaciones? A continuación voy a presentarles los propósitos. El propósito central es generar estrategias metodológicos, lúdicos y pedagógicos propias que posibiliten la vivencia de la lengua materna Nasayuwe en el semillero Ateluch del resguardo indígena de Cuetando.
Eh, este semillero es un grupo de niños. En nuestra organización lo llamamos una modalidad propia. Es una modalidad propia. Entonces, en estos semilleros se vienen cultivando todas las sabidurías que mencioné. Es eso en la cual como la educación tiene que estar allí, ligados al conocimiento para, para potenciar a la niñez. Eso es como una estrategia de nosotros querer estar allí metidos trabajando con los niños. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta con esta propuesta pues es que la comunidad, por lo menos en la niñez, tengan una apropiación de la cultura y la sabiduría ancestral. Porque pues a veces, como digo, muy pocos se apropian, muy pocos lo vemos como una riqueza. Otra meta sobre esta propuesta es la práctica y la oralidad y comunicación desde la familia. Eso es una meta que nosotros tenemos. Después de que se apropien, creemos que van a estar practicando, ¿no? Eh, Van a hablar, porque se ha identificado que hay padres de familia que saben el idioma Nasayue, pero no están transmitiendo. Es eso, entonces por eso nuestra meta es que practiquen la oralidad y nos comuniquemos desde la lengua nativa. Esa es nuestra meta. Otra meta que pensamos alcanzar es, mediante las estrategias educativas, buscar sensibilizar a la comunidad educativa sobre la recuperación de la lengua materna como símbolo de identidad y pervivencia en el tiempo. Como anteriormente mencioné, la educación tiene que ver mucho. Entonces, si nosotros vamos a potenciar como, como entes de la educación, vamos a potenciar estos conocimientos, pues vamos a sensibilizar a la comunidad, a decir toda la importancia de la cultura, pues creemos y tenemos la convicción de que se va a lograr. Los recursos que tenemos son las rondas, juegos, cantos y salidas de campo. Otro recurso que tenemos son los diálogos con los saberes ancestrales. Eh, nuestro proceso cultural se mira, se proyecta el futuro teniendo una mirada hacia el pasado. Por esa razón, los saberes ancestrales es el camino de nosotros. Ellos tienen todo el conocimiento guardado y queremos abrir espacios para dialogar con los saberes, con los mayores ancestrales. Otro recurso es la escuela. La escuela, brindar todas las oportunidades de acercamiento a la cultura. Las mingas son grandes reuniones o grandes concentraciones de comunidades. Eh, Eso me refiero a las mingas. Entonces, en las mingas, pues, dar todas esas orientaciones sobre la importancia de la cultura. Quiero resaltar el propósito, el primer propósito también. Un propósito es hacer un buen uso de las herramientas tecnológicas como estrategia de aprendizaje con actividades relacionadas al contexto. Eh, Tenemos uso adecuado de artefactos tecnológicos.
e implementación de actividades pedagógicas mediante herramientas digitales, herramientas de apoyo para el campo educativo. Un recurso es computadores, celulares. Otro recurso tenemos el PowerPoint, procesador de textos, que es el Word. Otro propósito es construir estrategias metodológicas que permitan fortalecer la memoria ancestral y los saberes propios. Aquí quiero resaltar un poco, dice generar espacios que vivencien la espiritualidad dentro de la comunidad. Entonces aquí es crear más bien estrategias que se puedan vincular a la comunidad donde se practiquen la espiritualidad. Aquí tenemos la participación en los espacios en la que se vivencia la espiritualidad. Entonces, participar con los niños, con la comunidad en estos eventos. Tenemos sensibilizar sobre las diferentes creencias en su forma de manifestar. Respetar, invitarlos a respetar, a que todo mundo o toda persona tiene su forma de creer, por lo tanto, pues se debe respetar. ¿Cómo? Pues mediante diálogos, sin llegar a atropellarnos. Y aquí tenemos los mayores espirituales. Acá en nuestros territorios pues existen algunos mayores espirituales que conocen la parte de medicina. Eh, Aquí pues tenemos creando escuelas de padre. Eso es como la intencionalidad de nuestra propuesta, profe. Muchísimas gracias.